Bienvenido a este video. Estaremos viendo qué es la segmentación de mercado. Es uno de los conceptos más fundamentales al inicio de una campaña, especialmente de marketing, enfocado al marketing. Entonces, lo que hablamos cuando decimos segmentación de mercado, aludimos a un proceso mediante el cual generalmente las empresas dividen un mercado más amplio, el mercado general, en grupos más pequeños y homogéneos. Esto especialmente de los consumidores, que así comparten entre ellos características y necesidades similares. El objetivo de la segmentación de mercado es identificar y comprender mejor a los diferentes segmentos de clientes para adaptar las estrategias de marketing y ofrecerles productos o servicios específicos que satisfagan sus necesidades de manera más efectiva. La segmentación de mercado ofrece varias ventajas para las empresas. Por ejemplo, les permite comprender mejor a los clientes y dirigirse a ellos de manera mucho más efectiva. Así también lo que nos podría llevar al aumento de ventas y fidelizar de mejor manera a los clientes. Además, también permite adaptar sus productos y servicios con unos precios más acorde al público al cual iría dirigido. Así que la segmentación de mercado es este enfoque estratégico que nos ayuda a las empresas y a las campañas de marketing a comprender y satisfacer así las necesidades de diferentes grupos de clientes, lo que nos permite dirigir nuestros recursos de manera mucho más efectiva y lograr un mayor éxito en el mercado. Esto nos va a ayudar muchísimo para saber que no podemos hacer cualquier campaña de marketing, o si vamos a ofrecer algún producto o servicio, no podemos hacerle al público en general. E incluso si ustedes hacen marketing digital, son community manager o hacen campañas de SEO o incluso de SEM, se darán cuenta que no pueden llegar a todo el público universal, aunque tengamos los recursos ilimitados económicamente hablando, no se podría llegar a todos los mercados. Siempre existe la segmentación del mismo. Y entre los beneficios estaría, por ejemplo, que va a haber mayor retención de clientes, porque vamos a ir dirigido a un grupo bastante individual, bastante singular. Similarmente, va a aumentar la rentabilidad de lo que sería nuestra campaña de marketing. Por ejemplo, si queremos muchos segmentos abarcar, pues necesitaríamos muchísimo dinero para invertir. Entonces, todo este dinero a veces puede ser un gasto innecesario, porque se supone que lo que necesitamos ante todo es que sea más rentable nuestras campañas de marketing. Entonces no podemos abarcar mucho público. Similarmente, el uso de recursos es más eficiente. Esto está muy relacionado con la rentabilidad propiamente, ya que si nosotros disponemos de unos recursos materiales o humanos, abarcar muchos mercados, entonces va a ser muy difícil, porque vamos a tener que dividir fuerzas para llegar a todos ellos. Y al dividir fuerzas, lógicamente que no va a haber un mayor impacto y vamos a gastar muchísimo más dinero. También tendríamos que el hecho de segmentar el mercado nos proporciona oportunidades de mercado. Así que si nosotros, por ejemplo, decimos de una gran población que tendríamos, resulta que la competencia no está abordando, como por ejemplo a los adolescentes entre los 13 años a los 21 años, ah, y ese grupo estaría interesado bastante en los dispositivos móviles, especialmente versátiles, o los relojes inteligentes, los watch. Entonces, si mucho de la gente o de las empresas no están abordando a este grupo en particular, pues para nosotros va a ser una oportunidad, porque estamos segmentando un grupo que no está siendo abordado. Entonces, por lo tanto, para nosotros esto significa oportunidad de mercado. También las campañas son mucho más eficaces al enfocarnos en un solo grupo, en un solo segmento. Todos nuestros recursos, esfuerzos, nuestros objetivos va a ir dirigido a ese segmento. No va a ir dirigido a todos en general, sino exclusivamente a este segmento. Así que los resultados van a ser mucho más eficaces, porque todo lo que estamos utilizando va a ir al mismo.
También no solo vamos a ver lo que sería nosotros como empresa, sino también enfocándonos en el cliente. Si nos enfocamos nuestro producto o servicio y apuntamos a un segmento concreto, entonces el cliente va a estar bastante satisfecho porque va a satisfacer lógicamente nuestro producto o servicio a esa población en particular, porque digamos que estamos ofreciendo corbatas y eso lo utilizaría, hagamos cuenta que lo utilizaría una población urbana entre los 25 años y 45 años. Entonces esas corbatas, lógicamente que van a ir bien apuntados a ese grupo. Los clientes van a estar satisfechos porque vamos a saber nosotros qué es lo que ellos necesitan. Entonces, si apuntamos a otro público va a ser difícil satisfacer porque va a decir no necesitamos a otro grupo en particular como por ejemplo socialmente el sexo femenino, entonces no está utilizando corbata en la actualidad, muy poca población utiliza. Entonces si nosotros apuntamos mucho a ese público van a estar insatisfechos porque van a decir que les estamos encajando un producto que no lo necesitan a la fuerza y todo ello. También similarmente esto es rentable, es lo mismo del aumento de la rentabilidad, porque si apuntamos a un segmento concreto no vamos a gastar mucho dinero y a la vez vamos a tener buenos resultados. Si gastamos en público general no vamos a tener buenos resultados, pero a un público específico sí vamos a tener buenos resultados, sí va a ser más económico la campaña, incluso si ejemplificamos con ads, ya sea Facebook Ads, Google Ads. ah, si nosotros invertimos y pujamos una cierta cantidad de dinero de lo que nosotros queremos promocionar, entonces si sabemos a qué público va a ir dirigido, e incluso aparece ahí nosotros cuando estamos utilizando esas herramientas, nos dicen el costo que es mucho menor porque está muy bien segmentado. Si aumentamos el segmento, por ejemplo, geográficamente, tratando de abarcar a más lugares, provincias, áreas, departamentos, países, entonces va aumentando increíblemente el dinero que nosotros tendríamos que invertir. Y por lo tanto, enfocado a todo esto, en resumen, tendríamos una tasa de éxito más alta si logramos una buena segmentación de mercado. ¿En qué posición o en qué fase se encuentra esto de la segmentación de mercado con el marketing? En el primer puesto, lo primero que se hace es segmentar el mercado, así para que nosotros podamos saber a qué público, del público general y abstracto, de todo el público en su conjunto, nosotros segmentamos. Podemos poner un ejemplo de acá. Si tenemos, hagamos cuenta, una población en particular, o más bien en general, de 8 millones de personas, entonces nosotros segmentamos y decimos solo de las 8 millones de personas que constituyen todos en general, nos enfocamos, hagamos cuenta, en el área urbana de sexo masculino que utilizan computadoras o laptops o cualquier tipo de computadoras. Entonces, el segmento de 8 millones se puede reducir a 1 millón de personas. Y entonces con ese millón de personas ya podemos empezar a trabajar. Luego de la segmentación, hagamos cuenta que tenemos 1 millón de personas ya en nuestra segmentación. Hacemos el targeting, el cual ya reducimos ese millón que nosotros habíamos anteriormente elegido. De los 8 millones hemos elegido 1 millón. De ese millón con el targeting, entonces reducimos hagamos cuenta, a 500,000 personas. Y de las 500,000 con el buyer persona, hagamos cuenta que reducimos a 100,000 personas que va a ir dirigido nuestra campaña de marketing. Entonces, así se va reduciendo de un segmento general. Para eso sirve la segmentación, para saber a qué va a ir dirigido al público. Y luego ya mucho más específico es el targeting y luego más específico aún el buyer persona. Entonces es un proceso, no se confundan. Si tienen los tres elementos, la finalidad de segmentarlo o especificar ciertas características de nuestra población al cual va a ir dirigido nuestra campaña de marketing, pero la forma en la cual se hace
pues es mucho más específico. Primero viene la segmentación, luego el targeting y luego la selección de buyer persona. Y luego ya se continúa con la campaña publicitaria. Y esto de la segmentación de mercado, en general, existen muchas modalidades, pero en general se utilizan estas cuatro clasificaciones, que serían la geográfica, la demográfica, psicográfica y conductual. En el primero de los casos, por ejemplo, nos podría ayudar muchísimo la segmentación geográfica. Si yo quiero poner o quiero hacer una campaña de marketing de zapatillas, entonces tengo la capacidad de distribuir en todo un país o para todo un país donde estaría la fábrica, tendría todos los recursos para hacer llegar a las ciudades, a todas las ciudades, provincias, municipios, departamentos, secciones, todos esos lugares y tengo una especie de deliveries o personas que entregan el producto. Entonces, desde la fábrica o desde sucursales que tendríamos en diferentes ciudades principales. Así que si yo segmento, todavía no estamos entrando en el targeting ni en buyer persona porque nos interesa la segmentación. Entonces, si segmento y digo, muy bien, voy a estar enfocado, hagamos cuenta en Perú o en Chile, entonces en un solo país ya voy a reducir de los más de 200 países existentes, solamente me voy a enfocar en un país, entonces el esfuerzo se va a reducir para nuestra empresa. Aparte del país, hagamos cuenta que dentro del país existen unas 30 ciudades, entonces, o hagamos cuenta que está distribuido en la zona rural y en la zona urbana. En la zona urbana lo llaman ciudades principalmente, entonces las zonas rurales lo descartamos y segmentaríamos la ciudad. Entonces, de todos esos lugares que sería un poco difícil e inaccesible llegar dentro de un país específico, tendríamos las ciudades. Entonces, ya hemos reducido significativamente el esfuerzo que hubiésemos hecho si no hubiéramos segmentado. Aparte la densidad poblacional existente, por ejemplo, ciudades arriba de las 200.000 personas, que hablen, por ejemplo, lengua, aquí estaría, que hablen español. No olvidemos que países de Latinoamérica existe una gran variedad de lenguas, especialmente ancestrales, por ejemplo, en Bolivia, más de 50 lenguas de diferentes orígenes, todo eso. Entonces, que hablen español en nuestro caso nos ayudaría muchísimo. Luego en clima, generalmente también en países como Bolivia suelen utilizar, por ejemplo, el altiplano, el valle, a las zonas del altiplano, las zonas de los valles y zonas tropicales. Entonces, dividido esos tres, podemos nosotros no enfocarnos en los lugares fríos si estaríamos nosotros ofreciendo, hagamos cuenta, ropa de trajes de baño. Entonces, en lugares fríos donde todo el año es un lugar frío, en la cordillera de los Andes, por ejemplo, hay muchas ciudades que hablan español pero el clima es frío, entonces nosotros nos podemos enfocar en un clima cálido donde existan muchas áreas recreativas, donde existan piscinas, existan la playa y todo eso. Entonces nos iríamos enfocados a esas ciudades con ese clima específico. También en áreas, por ejemplo, al igual que hemos dicho de ciudad, hay otras áreas también más específicas todavía, aparte de las ciudades. Entonces, nos va a ayudar mucho el clima y el área. Y la población, muy igual a la densidad también poblacional. Igualmente, entonces, si nos damos cuenta, hemos reducido desde el país, de varios países, de varias ciudades a unas cuantas, de la densidad poblacional a unas cuantas y así sucesivamente. Así nosotros vamos a tener un control absoluto a dónde vamos a ir nuestros esfuerzos dirigidos. Igualmente podríamos hacerlo con el área demográfica, no solo geográfica, todas estas, sino también demográfica. Por ejemplo, para un producto hagamos cuenta de caída de cabello, entonces entre las edades serían enfocados, podría ser entre los 45 años para arriba hasta los 90 años. Entonces,
y ya no vamos a tener que innecesariamente para caída del cabello ofrecer, por ejemplo, a adolescentes, a señoritas de 25 años. Entonces, nuestro producto ya va a tener una lógica en cuanto al objetivo donde va a ir dirigido. Entonces, la edad nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, si estamos ofreciendo ropa para mujer, color rosado, por ejemplo, faldas, color rosado, no va a tener mucho sentido a tener que gastar muchos recursos en publicidad, anuncios, desarrollo de diferentes artes, videos, todo ese material que se necesita para promociones, para el posicionamiento. No va a ir dirigido ya al varón, sino a la mujer específicamente. Entonces, va a ser mucho más eficiente tener que trabajar con un grupo particular que con personas que probablemente no lo vayan a comprar. Igualmente en los ingresos, aunque parece un poco intransigente, un poco discriminatorio en cuanto a ingresos, pero si estamos ofreciendo, hagamos cuenta, un Rolex o un reloj o un automóvil arriba de los $90,000, entonces no va a tener mucho sentido a las personas de bajos ingresos económicos apuntar a esas campañas publicitarias porque probablemente no lo vayan a comprar. Igualmente en educación, si muchas personas no han salido bachiller, hagamos cuenta que estamos ofreciendo libros universitarios y no va a tener sentido publicar o anunciar a las personas que no han salido bachiller o que no saben leer o que no han terminado el colegio. Se supone que estamos vendiendo a, a libros universitarios. Igualmente, clase social es un poco discriminatorio actualmente, eso tenemos que tener mucho cuidado con lo políticamente correcto. Tantos ingresos como clase social es un tema delicado que tenemos que saber manejarlo bien porque actualmente es ofensivo decir clase baja, clase media y clase alta. Preferimos esto pasar por alto y tratar de enfocarnos en los ingresos. Pero sí existe subyacentemente clase social, o sea, es algo que está por debajo, algo que subyace, algo que está implícito. Por ejemplo, las personas que viven en lugares muy lujosos, hagamos cuenta que estamos ofreciendo unas lámparas modernas para casas de lujo que cuesta arriba de los $10,000. Esas que lo llaman lámparas arañas con varios focos y solamente se instalan en casas de lujo. Entonces no va a tener sentido publicarlo en áreas periurbanas, personas que de bajos ingresos económicos, en este tipo de productos. Igualmente familia, si vamos a ofrecer productos familiares para toda la casa, así o para personas solteras o para personas que tienen solamente un hijo, dos hijos. Entonces las campañas tenemos que poder enfocar también a familia o el estado civil, los casados, solteros, viudos y todos esos. Por ejemplo, si estamos ofreciendo un servicio de paquete para las personas que hagamos cuenta de viaje, para personas casadas, para dos personas y pagan uno solo para viajes en bote o algo así. Entonces, si se supone que por la compra de un paquete de viaje por 7 días a lugares hermosos, entonces no va a tener sentido que ofrezcamos a personas solteras porque el paquete se supone que es para dos o más personas, pagan uno y van dos. Entonces, también tenemos que tener en consideración esto. También profesión muy relacionado a educación. Ya, por ejemplo, si estamos ofreciendo, hagamos cuenta que estamos ofreciendo unas enciclopedias de derecho, derecho romano, historia del derecho, cosas así. ah, no va a tener sentido que ofrezcamos a otras personas relacionadas con arquitectura, por ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, podemos hacer la segmentación por varios a la vez, no solamente uno. No voy a decir en demografía, por ejemplo, solamente nada más que unas personas que estudian derecho, pero entre qué edades. Entonces, o personas que ya son profesionales en derecho, abogados. Se supone que arriba de 25 años puede ser,
enfocados más en el género masculino, aunque puede ser eso un poco discriminatorio, pero tenemos que ver generalmente mediante estudio quienes compran ese tipo de enciclopedias ah, para derecho o abogacía. Entonces los ingresos, por ejemplo, ya no tendría mucho sentido segmentar por ingresos, por educación tampoco, porque se supone que por profesión ya han salido de la universidad. También clase social no va a tener sentido utilizarlo. Entonces utilizaríamos los siguientes parámetros, por ejemplo, para esas enciclopedias de derecho o politología. Entonces puede ser en edad, en género, en, ah, en profesión. Solamente utilizar esos parámetros nada más para ese producto o servicio específico. En este caso, esa enciclopedia, ese producto. Si estaríamos vendiendo detergente, por ejemplo, en edad no tomaríamos mucho en cuenta, puede ser arriba de los 18 años, por ejemplo, sí. Si en ese caso sí tomaríamos edad arriba de 18 años. Luego, en género, podríamos ser, aunque suena también un poco discriminatorio, sería a la mujer dirigido Actualmente se sigue utilizando internamente, claro que no lo dicen, está subyacente. Por ejemplo, ofrecen cocinas, lavadoras, cosas así a, al, a ese público femenino. Claro que no lo van a decir públicamente, pero al momento de lanzar las campañas van segmentados a ese público. Entonces, en edad, por ejemplo, para detergente sería arriba de 18, género femenino, ingresos no importa, educación no importa, clase social. Ah, en esto de clase social, a clase alta, por ejemplo, no le ofreceríamos detergente. Clase media y clase baja, sí. Luego familia, no importa porque los solteros también utilizan detergente. O si no tienen familia, una sola persona utiliza detergente. También estado civil, no importa, igual utilizan. Profesión tampoco utilizaríamos como punto de referencia. Entonces, si nos damos cuenta, aunque profesión, digamos, pues sí podríamos tomarlo como amas de casa, las personas que no trabajan en oficinas. Entonces, esos parámetros se tomaría para ese producto específico. Y así sucesivamente se va tomando en todas estas partes, en geográfica, en demográfica, en cada uno, según nuestro producto, vamos a ir, nos hemos dado cuenta que no todos tenemos que utilizarlo a la vez, solo lo que nos sirve, otros podemos pasar por alto porque no tiene sentido. Igualmente psicográfica, para esto de psicográfica y especialmente conductual, se hace un poquito de estudio de mercado. Se puede hacer una especie de fases previas de análisis antes de la segmentación específica, porque estos ya son subjetivos, es un poquito complicado el mismo. Entonces, por ejemplo, estilos de vida, si estamos ofreciendo playeras, o estaríamos ofreciendo pelotas para playa. Entonces, en estilos de vida serían las personas que siempre van a la playa. Esto sí se puede, en el marketing tradicional es un poquito complicado sacar estos datos de aquí, pero con el marketing digital es mucho más fácil, nos ayudan bastante las redes sociales, hay empresas enteras encargadas de darnos esos datos de los estilos de vida y todo eso. Entonces, sí se puede online, sí se puede mediante el internet, la computadora actual, mediante los estudios que se hacen en redes sociales, todo esto. Si sería marketing tradicional, con encuestas, cosas así, se toma mucho tiempo y es un poquito difícil. Esto es especialmente. Entonces, con estilos de vida estamos ofreciendo pelotas de playa, entonces va a ser mucho más fácil saber que las personas que van constantemente, especialmente adolescentes, y aquí retomaríamos ya otros aspectos más, adolescentes que van a la playa regularmente. Luego en actividad también, intereses, que les gustan los balones, que les gusta el deporte. Luego opiniones también, preocupaciones que tienen las personas, la personalidad, por ejemplo. Hay un montón de test para ver las personalidades, pero
Para marketing se reduce muchísimo eso, podríamos decir para personas extrovertidas que tienen valores mucho más de criterio mucho más abierto, menos conservadores y les gusta mucho, les apasiona a las grandes emociones, cosas así. Entonces retomaríamos de acá también, aparte de lo que hemos ya retomado anteriormente, utilizamos y mezclamos todo esto según nuestro producto, como acabamos de ver. Igualmente conductual, si les gustan las compras, compras compulsivas, el alcance del producto, por ejemplo, que se le podría dar y así. Entonces, si observamos, la segmentación nos va a ayudar muchísimo a enfocarnos al público que va a ir dirigido. Muy bien. Anteriormente dijimos que la segmentación estaría acá en la primera fase primordial y luego ya los dejamos estos otros, que es una forma de segmentación, el targeting y la creación de buyer persona. Es una forma de segmentación mucho más específica. Entonces, centrándonos en el número uno, acá las fases del mismo serían, por ejemplo, esto de primera instancia solo para esta segmentación nada más, solo para el uno nada más sería la identificación del objetivo. En esta etapa se establece el objetivo de la segmentación de mercado, es decir, que se busca lograr uh, qué realmente estamos buscando con la segmentación. Puede ser, por ejemplo, aumentar el precio o en este caso apuntar mucho más a la precisión en el marketing, identificar oportunidades de crecimiento, mejorar la satisfacción de los clientes y otro. Entonces es una especie de planteamiento de objetivos. Luego, en la misma fase de segmentación tendríamos la recopilación de datos. En esta fase se recopila datos relevantes sobre el mercado, los clientes y los productos o servicios que se ofrecen. Estos datos pueden incluir información demográfica, geográfica, psicográfica y de comportamiento, como hemos visto, así como datos internos de las empresas. Esto, aunque a veces consideran que no es bueno, otras veces que sí, podríamos retomar los datos que otras empresas ya han retomado de su público objetivo de nuestro producto. Hagamos cuenta que nosotros estamos ofreciendo un detergente, pero otra empresa ya ha hecho un estudio de mercado y ha apuntado a una segmentación y ha apuntado y ha recopilado datos que también ofrecen detergente. Entonces, ya tendríamos nosotros un poco de ayuda. Claro que nosotros vamos a recolectar nuestros propios datos, pero tendríamos también un poco de ayuda de cómo lo han hecho ellos, cómo han recopilado los datos y qué resultados han tenido ellos mismos. Pero nosotros no nos vamos a copiar de manera idéntica. Puede ser que nuestro detergente sea un poquito más caro, va a ir dirigido a un público mucho más, con mucho más estatus, cosas así. Entonces, pero sí nos puede ayudar un poco. Luego tendríamos la segmentación preliminar. En esta etapa se realiza una segmentación ya preliminar del mercado utilizando los datos recopilados. Se puede utilizar diferentes criterios de segmentación como edad, género, ubicación geográfica, intereses, comportamiento de compras y más, para así agrupar a los consumidores en segmentos mucho más homogéneos. Luego tendríamos el análisis ya de los segmentos. En esta etapa se realiza un análisis más detallado de los segmentos, así y de los segmentos que hemos identificado en la etapa anterior. Se evalúa la viabilidad y el atractivo de cada segmento en función de factores como el tamaño del mercado, el crecimiento potencial, la competencia, la rentabilidad y la capacidad de la empresa para atender las necesidades de ese segmento. Entonces nos ayuda muchísimo. No olvidemos que cuando hablamos acá, por ejemplo, de posicionamiento, entonces algo muy fundamental es lo que sería la competencia, es saber el mismo concepto, dentro del mismo concepto del posicionamiento de la empresa o marca, estaría el hecho de que uh, esa forma en la que nosotros hemos visto el área donde va a ir dirigido
probablemente la competencia también haya visto ese grupo, ese segmento, esa área de mercado. Entonces, nosotros tenemos que distinguirnos de la competencia, eso es sumamente fundamental. Entonces, lógicamente que siempre hay competencia y si no existe inmediatamente se va a crear la competencia, pues otras personas van a ver atractiva al público que nosotros estamos apuntando. Luego del análisis de segmentos para ver la viabilidad del mismo, tendríamos acá la selección del segmento objetivo. En esta etapa se seleccionan los segmentos objetivo a los que la empresa dirigirá sus esfuerzos de marketing. Se consideran así factores como el tamaño del segmento, el potencial de crecimiento, la alineación con los objetivos de la empresa y los recursos que se dispone. Si la empresa dispone o no recursos para este tipo de segmento, si es muy grande, por ejemplo, el segmento que nosotros hemos establecido, pero no disponemos de recursos, podemos reducir a un poquito más o viceversa. Si disponemos mucho de recursos y queremos abarcar un poquito más, entonces también podríamos mejorarlo. Luego tendríamos el perfil ya del segmento propiamente. Una vez seleccionados los segmentos objetivos, se crea un perfil detallado de cada uno de ellos. Esto implica comprender en profundidad las características demográficas y psicográficas, al igual que de comportamiento de los consumidores en cada segmento, así como sus necesidades, deseos y preferencias. Luego, ya en un séptimo paso, por ejemplo, tendríamos el desarrollo de estrategias de marketing. Ya en esta fase se desarrolla la estrategia, pero esto ya no está propiamente de la segmentación, ya no es, pero utilizamos la segmentación. Entonces, en esta fase, por ejemplo, implicaría adaptar el producto o servicio, al igual que los precios, la comunicación y la distribución, al, al público al cual va a ir dirigido, para así satisfacer las necesidades y deseos de cada segmento de manera mucho más eficiente. Por último, ya tendríamos la implementación y la evaluación. En esta etapa final se implementan las estrategias de marketing diseñadas para cada segmento objetivo. Se monitorea y evalúa también el desempeño de cada segmento para determinar la efectividad de las estrategias y realizar ajustes si se ve necesario. Entonces, es así como funciona la segmentación y de lo general a lo específico, como hemos indicado acá, enfocarnos al mismo y mediante estos pasos que hemos indicado, tomando en cuenta estos 4 parámetros o categorías para la segmentación.